Y vamos a iniciar la clase. Todos, por favor, me inician su VirtualBox. Y en un momento les voy a compartir mi pantalla. Denme un minuto. Listo, ya pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, Sí, por favor? sí se puede ver. Gracias. A ver. Ya, perfecto. A ver. Empecemos en lo básico, ¿ya? ¿Qué es VirtualBox? VirtualBox es una aplicación para hacer virtualización. Eso que quiere decir que van a instalar un equipo de manera virtual. Van a emular que tienen un sistema operativo dentro de su equipo que ya está instalado. Entonces, recomendaciones siempre cuando ustedes vayan a habilitarse VirtualBox, entrar a su BIOS y verificar que, no recuerdo el nombre exacto en este momento, pero hay una opción que dice que es para virtualización de 64 bits. Puede variar según su modelo de BIOS y su modelo de equipo, así que lo mejor que les puedo recomendar es entrar a su equipo y ver, revisar. Eh, Instalar VirtualBox en Windows es muy sencillo, es simplemente descargarse la aplicación de la página oficial que ya les pasamos el otro día. Si no, con que escriban VirtualBox en Google lo van a encontrar. ¿Qué les puedo decir? A ver, también mm, traten de tener actualizado su equipo. Les solicito igual que se descargaron una imagen de Ubuntu. Traten de seguirme mientras voy haciendo el proceso y les voy explicando parte por parte qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Primero que nada, vamos a ir aquí a donde dice Grupo. Van a seleccionar Nueva Máquina. Aquí en Nueva Máquina vamos a poner primero que nada el nombre. En mi caso va a ser Ubuntu 20.04.1. Que esa es el actual release que te deja descargar Ubuntu. Si ustedes tienen una versión anterior, no importa. El proceso es el mismo, ya sea para la 18 o para la 20. Lo único que va a variar un poquito es la parte estética de los dibujos nada más. Después el proceso es técnicamente el mismo. ¿Ya? Me verifican por favor que en el tipo de sistema operativo diga Linux y en la versión diga Ubuntu 64 bits. ¿Ya? En memoria, con 1 GB basta. Para los que tengan un equipo de bajo rendimiento, con 1 GB les puede funcionar, pero lo mínimo que te solicita Canonical dice que son 2 GB. Para no tener problemas y por instalación podemos dejarlo en 2 GB. Ya si después más adelante ustedes quieren bajarle a 1,5 GB, después que esté instalado no hay problema. Pero siempre es bueno cumplir el estándar que te dice el fabricante, ¿no? Si el fabricante te dice que lo normal son 2 GB, usen 2 GB. Porque eso te asegura que tienes lo suficiente para que no haya errores en el momento que estás haciendo algo, ¿ya? Pasamos de la RAM de 2048 serían 2 GB de RAM. Ahora vamos a crear un disco duro. Como este es virtual, vamos a crear un disco duro virtual. Si ustedes necesitan tal vez después trabajar más a fondo con lo que es VirtualBox, hay opciones como ya trabajar con discos virtuales ya creados, así que no se crea el disco duro, simplemente se le apunta o se le copia. En mi caso vamos a hacer la instalación de cero, así que simplemente vamos a crear un disco nuevo. El DBI, que es por defecto de VirtualBox. Damos siguiente. Ahora, el almacenamiento dice, queremos poner tamaño fijo o dinámico. Cuando uno pone tamaño fijo, si uno le dio 80 gigas, esos 80 gigas se vuelven inutilizables, solamente queda para esa máquina virtual. Por ejemplo, en nuestro caso no vamos a necesitar tanto. Y lo vamos a hacer en dinámico, porque en el momento que vamos llenando el almacenamiento se va a ir llenando también. Y no va a ocupar todo el total de lo que le vamos a hacer. Es decir, que si la instalación pesó 4 o 5 gigas, el espacio en nuestro disco físico solamente va a ocupar esos 4 o 5 gigas. Si nosotros usamos tamaño fijo, en el tamaño fijo, si uno puso 30, 40 o 50 gigas, esos 50 gigas quedan inutilizables y quedan únicamente para
ese disco duro de esa unidad virtualizada. Así que por ahora lo vamos a dar en dinámico. Ya, el tamaño de la máquina virtual, ahora el tamaño del disco virtual. Con 20 nos basta y nos sobra, pero yo les voy a solicitar que pongan 40. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué tanto ha cambiado entre la 18 y la 20. Y para tener un margen amplio de holgura, si ustedes después quieren probar su máquina virtual o tienen un buen equipo y quieren subirle las especificaciones después, para que hagan pruebas o instalen más cosas, tal vez que quisieran ver más adelante. Y le damos crear. Listo. Hasta aquí hicimos la primera parte. Ah, se creó adentro. Ah, no importa. Le vamos a dar a configuración ahora. Seleccionamos la máquina virtual, le damos a configuración. Y salir la ventana de configuración, ¿ya? Aquí es para agregar algunas cosas y modificar algo si es que nos hemos equivocado. Por ejemplo, aquí el nombre está bien. Si estuviera mal o quisiera agregar algo, lo puedo editar aquí. En mi caso, esto lo vamos a dejar bidireccional. Esto es algo que hago yo, porque a veces suelo trabajar con máquinas virtuales y prefiero pasar archivos que ya tengo en mi máquina física, pero esto no es necesario en nuestro caso. Pero pueden habilitarlo. Es el portapapeles y el arrastrar y soltar. Pero estas utilidades se habilitan cuando uno instala las herramientas de VirtualBox. En descripción, si quiero crear una descripción de la máquina virtual, no pasa nada. Y si quiero cifrar el disco, puedo hacer un cifrado, pero no nos metamos en eso por el momento. ¿Ya? Nos vamos a lo que es el sistema. La placa base ya la definimos, va a ser una máquina con 2 GB de RAM. Vamos a habilitar los disquetes. Se habilitan por defecto, no pasa nada si lo dejan habilitado, pero yo prefiero quitarlo. Es un gusto personal mío. De todos modos no les afecta en nada. En procesador, aquí nos dicen, ¿no? Hasta cuántos núcleos podemos poner y cuánto es lo recomendable. En mi caso, mi procesador tiene 8 núcleos. Aquí lo que me recomienda el sistema es que máximo ponga hasta 4. ¿Ya? Podría dejarlo en 1, pero yo para que instale más rápido le pongo 2. Ustedes pueden dejarlo con 1 si quieren, no hay problema. Bueno, esto no es irrelevante. En pantalla pueden verificar si la cantidad de video está bien. En mi caso me dice que 16 megas está en el plazo correcto. Si ustedes lo ven en rojo, quiere decir que necesita más video. Usualmente esto se configura por defecto, así que ustedes esta parte no es necesario que la toquen. Pero, como les digo, si tienen tal vez una tarjeta gráfica potente y quieren revisar y darle más video, pueden hacerlo. Por ejemplo, yo le daría la mitad del video, 64 megas. Aquí en almacenamiento, aquí es donde nos compete ver un poco más. Le van a dar donde dice vacío al controlador ID. Ese sería el CD. Se van a ir a la parte derecha. No estoy apuntando. Le dan clic y van a seleccionar unidad anfitrión. En mi caso, mi máquina es una HP, por eso me dice que unidad anfitrión HPDB-ROM. Ah, no, perdón. Seleccionar un archivo de disco. Cuando ustedes quieran usar su lector de disco, usan esta opción de aquí. Cuando no, van a seleccionar un archivo de disco cuando quieran usar una imagen ISO. Perdón, me estaba confundiendo. Me voy a descargas, le doy Ubuntu, le doy a abrir. Con eso ya agregué el disco dentro del equipo. En cuestiones de audio podemos saltarnos. Ahora, en red. Aquí hay que ser un poquito más quisquilloso, ¿ya? Como es la última versión, no hay problema si lo dejamos en NAT. ¿Ya? O sea, es el último release, quiere decir que tienen todas las versiones al día. Si yo vuelvo a hacer a la 20.04, ni bien empieza a instalar, si yo lo dejo en NAT, me va a pedir las actualizaciones, que las instale mientras instalo el sistema.
y eso no me conviene. Así que por como un ejercicio simplemente de tranquilidad mental de ustedes también, me van a cambiar la opción del controlador de red. Lo vamos a poner, en vez de que se quede en NAT, lo vamos a poner en red interna. ¿Ya? Eso quiere decir que el equipo va a estar sin conexión a internet. ¿Ya? Y aquí de modo promiscuo le doy permitir todo por si quiero hacer algún ping después o algo. Ya, con eso sería todo. Hasta aquí todos me están siguiendo. Me confirman por favor por el chat. ¿Nadie tuvo problemas hasta aquí o quiere que repita algo? Por favor, puede repetir en la parte de selección de la imagen. Ya, perfecto. Se van a... Volvamos. Estamos en la máquina. Seleccionamos en nuestro caso nuestro equipo, que sería el Ubuntu 20.04.1. Vamos a configuración, almacenamiento, la opción de almacenamiento, y donde está el CD, le dice vacío, le damos clic y nos vamos aquí a la parte derecha donde aparece la misma imagen y le damos seleccionar un archivo de disco. Esto es para que acepte una imagen ISO. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la unidad anfitrión, que sería mi lector de disco, sería para que lea un disco físico. En mi caso yo quiero que lea una imagen ISO, un archivo .iso. Entonces le doy seleccionar un archivo de disco. Eso me va a mandar a buscar en el selector de carpetas. En mi caso, yo sé dónde está mi imagen ISO. Está en mi carpeta de descarga, en la que dice Ubuntu 20.04. Lo selecciono y le doy a abrir. Con eso ya debería estar seleccionado. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me confirma por el chat? Ya, perfecto. Una vez agregan la imagen, le damos a aceptar. Con eso hemos terminado de configurar. Tenemos el procesador, la RAM, la imagen ISO y desconectamos la máquina interna a través de una red interna. Le vamos a dar iniciar ahora. Ya, en mi caso a mí me sale, ¿no? Que como tengo varias unidades de disco seleccionadas que he probado, como ven aquí tengo un Ubuntu Server, tengo un Kali, tengo un Windows, tengo una versión antigua que estaba revisando, y aquí está el 20.01. Lo vuelvo a seleccionar. En caso que le salga, ¿no? Si no le sale, directamente debería iniciarse el sistema. Aquí vemos la pantalla del post. Ya. Cuando ponen usualmente un disco de Linux, va a ser un pequeño check-in de cómo está la salud del disco. ¿Ya? Esto es para verificar primero que nada si hay un disco duro en el equipo. Y otro que el disco que ustedes tienen para instalación no tenga ni un error tampoco. Es una comprobación simple. Revisa que el equipo tenga disco duro y luego revisa que la salud del disco esté correcta. Que su imagen ISO esté íntegra, no esté corrompida. Si no detecta un error, debería empezar a cargarse. Bueno, en mi caso está tardando un poco. Es normal. El primer arranque siempre tarda un poco porque lo que hace en sí el software es cargarse desde el disco hacia el equipo. Es decir, que hace como una especie de copia a la RAM para que lo básico funcione. Así que el primer arranque siempre va a tardar un poco. Es normal.
Esperamos la carga. Y perfecto, se está iniciando el instalador. Ahora, en esta parte, Linux tiene algo muy hermoso que se llama los ISOs vivos o los live CD. ¿Qué quiere decir este término? Ustedes no necesariamente tienen que instalar Linux para utilizarlo. Pueden arrancarlo directamente desde el CD o la unidad USB que ustedes preparen de instalación para usar el sistema operativo. Eso es muy beneficioso sobre todo para, no sé, sobre todo cuando traten de usar un equipo prestado, por ejemplo. Si ustedes quieren utilizar un equipo prestado, lo tienen solo por un día o por unas cuantas horas, y la persona que se lo prestó le dice, bueno, usarlo, pero no toques ni mis datos, ¿no? Entonces, lo que uno hace, ni siquiera toca su disco, uno utiliza su propio CD de instalación o su USB y utiliza el sistema operativo en vivo, sin necesidad de instalar nada, ¿ya? Como ven, aquí en la parte izquierda, al menos en Ubuntu, tiene casi todos los idiomas conocidos y utilizados por el hombre hasta la fecha, desde el español hasta el chino mandarín, japonés y coreano, por lo que estoy más o menos puedo dilucidar, y los demás símbolos no los entienden. Pero a nosotros nos interesa el español. Así que ahora le vamos a dar a español y le vamos a dar a instalar. Algo, por cierto, que les podría ser muy útil también. Si ustedes quieren verificar que su equipo sea compatible con Linux, ustedes podrían hacer eso. Levantar un live CD o darle probar en vez de instalar. Y ustedes mismos iban a saber, antes de instalar incluso el sistema operativo, si van a tener problemas con controladores o parte del hardware. Ahora vamos a detectar la disposición del teclado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a verificar qué tipo de teclado tengo. Si ustedes saben con nombre y apellido qué tipo de teclado tienen, no hay problema. Ustedes simplemente pueden buscarlo aquí y escogerlo. Pero si no están seguros de qué distribución de teclado tienen, ustedes pueden probar su teclado. Pueden escribir aquí, por ejemplo, si no les aparece lo que dice, ustedes saben que no está detectando correctamente. Entonces le dan a detectar distribución de teclado. Y aquí te dice, ¿no? Pulse las siguientes teclas. Pulsar asterisco. Pulse la tecla Q. La Z. Me pregunta, ¿tiene esta tecla? Esta C con colita. En mi caso, en mi teclado sí tiene. Entonces le doy sí. Y presiono la tecla. Y me está diciendo que mi teclado, mi distribución de teclado del teclado que estoy utilizando es español a secas. Es español español. Entonces ya confirmé que tengo el teclado correctamente configurado. Cosa que no he visto en otros sistemas operativos, por ejemplo, Windows, por ejemplo, para que le sea más cercano. Yo no he visto que te dé una aplicación para probar tu teclado para saber qué distribución tienes. Sí hay una opción que te deja ver la distribución de teclado, pero no te deja probar para que el sistema te autodetecte. Y esto en Linux es hermoso, te evita complicaciones de mal configurar un teclado, por ejemplo. Le vamos a continuar. Ahora aquí, actualización y otro software. Ubuntu ofrece algo hermoso que se llama instalación mínima. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser una instalación lo más básica posible. La instalación normal, aparte de su navegador web, sus utilidades, sus paquetes de oficina, juegos, reproductor multimedia, etc., te instala el software, la mayor cantidad de software para que un usuario nuevo esté cómodo. Es decir, no necesitar tu usuario nuevo instalar programas. Aparte de los básicos, ¿no? Si uno ya tiene programas que necesite que sean especializados, por ejemplo, para edición de video, edición de fotografía, edición de gráficos o creación de gráficos, por ejemplo, esos hay que instalarlos aparte.
Pero si uno solamente utiliza el equipo para navegar y escribir documentos, ¿qué más se les ocurre? Usar una calculadora, crear tablas de cálculo, etc, etc, etc. Una instalación normal es para ustedes. Sin embargo, que si ustedes quieren una instalación que solo tenga como programas básicos de instalación, el navegador web y la configuración del sistema, una instalación mínima es lo que les gustaría tener. Esto obviamente les libera espacio, les libera almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero si ustedes quieren usar un editor de texto, por ejemplo, tienen que instalarse ustedes su propio programa de ofimática. En nuestro caso le vamos a dar normal, para que conozcan cómo es una instalación normal. Aquí cuando les dé esta opción aquí en otras opciones, dice descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Esto es lo que les decía al principio. Si hubiera dejado la configuración de red en NAT, el momento de darle a instalar, mientras instalo el sistema se iban a descargar las actualizaciones y se iban a instalar. Pero en mi caso, o sea, no vamos a detenernos mucho en esta parte porque también hay cosas que avanzar. Así que lo puedo dejar así, por eso les hice la habilitación de la red interna. Con eso no se va a conectar a internet. Y muy importante, si ustedes están utilizando equipos que no vienen con Windows instalado de fábrica, perdón, con Linux instalado de fábrica, es importante que habiliten esta opción, instalar programas de terceros para hardware de gráficos y Wi-Fi y otros formatos multimedia adicionales. Es decir, si ustedes tienen una laptop que tiene controlador multimedia, tiene teclas especiales, o en general cualquier tipo de equipo que tenga ya, por ejemplo, una tarjeta Wi-Fi integrada, llámese laptop, llámese PC de escritorio, que ya hay placas madre con controladores Wi-Fi en PCs de escritorio. Y ustedes quieren que mientras se va instalando y ustedes están conectados a internet, se busquen y se descarguen los drivers de internet si es que es necesario, y es bueno dejar habilitada esa opción. Si no, de todos modos, los que ya vienen compatibles con el kernel, la mayoría son compatibles. Tendrían que tener un hardware muy raro para que no sea compatible. Antes sí se sufría ese problema, ahora ya no. Así que con confianza en continuar. A ver, revisamos instalación normal, descargar utilizaciones e instalar programas de terceros. Le damos continuar. Va a ser la carga. Listo. Ahora en tipos de instalación. Esto me preguntaba Lin ayer, si no recuerdo mal. Bueno, como decía, en Linux hay tres opciones en instalación usualmente. A mí me aparecen ahorita dos porque el disco es nuevito. En teoría, ¿no? El disco virtual es nuevo. Así que me da dos opciones. Borrar el disco e instalar Ubuntu. Es decir, hacer un preformateo del disco antes de instalar. O me da más opciones. ¿Ya? En el caso que ustedes tuvieran Windows y quieran hacer quieran hacer como se llama, una instalación con dos sistemas operativos, el conocido Dual Boot, les apareció una tercera opción que iría instalar Ubuntu junto a Windows, tanto, ¿no? Su versión de Windows. En nuestro caso, basta y sobra con que ustedes le den borrar disco e instalar Ubuntu, ¿ya? Pero solo para curiosidad y para que vayan conociendo un poquito cómo es el particionado de discos, se los voy a mostrar en más opciones. A ver, mientras yo le doy a más opciones, ustedes por favor denle a borrar disco e instalar Ubuntu y le dan siguiente, ¿ya? Mientras tanto, yo le voy a mostrar lo que pasa cuando uno le da a más opciones. Cuando yo voy a más opciones, me aparece esto. Me identifica qué tipo de instalación tengo. Es decir, si yo tengo mi disco nuevito ahí como ven, solamente me va a aparecer el SDA. Listo, perdón, tuve un pequeño inconveniente con el audio. Aquí
Como ven, tengo el SDA. En el SDA, este DEP SDA que ven acá, como les decía ayer, es mi disco duro. ¿Ya? Es decir, si yo tuviera más de un disco duro en el equipo, si tuviera 2, 3 discos duros, me aparecían SDA, SDB, SDC. En mi caso, como tengo un solo disco duro y no hay nada más conectado, me aparece solo SDA. Entonces aquí es donde yo debería crear una nueva tabla de particiones. Es decir, que yo haría el particionado y la tabla. Me dice, ¿no estás seguro que quiere hacer esto? Le doy continuar. Entonces aquí me dice, no, tu disco tiene tanto espacio libre. Aquí es donde yo debería darle a añadir, crear una partición primaria, decirle que va a ser bueno, primero hay que crear la zona de intercambio, que sería mi swap, área de intercambio, aquí está, y ponerle 4 gigas, 2 gigas, perdón. Darle al intercambio lógica y darle OK. Con eso crearía la partición swap. Y con la otra parte ya podría crear la transaccional, la extendida 4. Y podría decir, no quiero que sea... Aquí es lo que les decía yo, por ejemplo, en la clase anterior. Cuando ustedes van a instalar un sistema operativo específico para algo, por ejemplo, si ustedes levantaron un servidor de Linux para hacer qué sé yo, por ejemplo, un gestor de base de datos, por ejemplo, para la banca, ustedes aquí deberían definir, ¿no? Mi boot va a tener tanto, mi home va a tener tanto, si necesito un directorio que tenga específicamente una partición, tanto. Aquí, por ejemplo, ya les aparece prelistada, ¿no? El boot, el home, el temp, el user, el var. Si yo quisiera darle un tamaño específico y único para eso, pueden aquí escoger la partición o escribirla para crearla. Y ahí, podrían escribirla, por ejemplo, si no está entre esa lista, pueden escribirla aquí, con el objetivo de tener almacenamiento específico. Pero en nuestro caso no es, ¿no? Solo necesito el extensional 4 y el root, que es para mi usuario. Es decir, la carpeta root va a tener todos los archivos. Los de usuario, el temp, el var, el home, todos va a estar en un solo directorio, bajo un solo directorio de root. Si yo empiezo a crear partición por partición para cada carpeta del sistema, lo puedo hacer también. Pero le digo, eso se hace únicamente en casos muy específicos donde se requiere por trabajo o por herramientas, o por el desempeño que uno quiera sacar. ¿Ya? Vamos a dar cancelar. Vamos a darle atrás. Ya conocen cómo hacer una partición, un particionamiento. En mi caso termina el particionamiento y si yo le doy instalar, por ejemplo aquí donde dice borrar y instalar Ubuntu, tendría que aparecer lo mismo. Se va a saltar a la siguiente ventana de la instalación. Perdón, me va a pedir una confirmación primero que nada para borrar el disco y instalar Ubuntu. Aquí me dice, no, mire, va a crear una partición como swap y va a crear una partición como extendido 4. Y aquí me está diciendo partición 1, partición 5. Continuar. Ya. Tenemos una pregunta de Sandra, me dice, tengo una duda. Si en la parte de red le cambiamos la parte de NAT en la instalación, ¿permitiría instalar actualizaciones de Ubuntu porque no tendría acceso a Internet? ¿Es correcto? Ya, imagínate la parte de la conexión de NAT y de interna, como si tú conectaras y desconectaras el cable de Internet de tu computadora, ¿no? Asumiendo que tu computadora funcione con un cable de red. En el momento que tú lo cambias de NAT a interna, es como si desconectaras el cable de Internet. ¿Ya? Si tú lo vuelves a poner en NAT, es como si lo volvieras a conectar el cable. Ahora, por ejemplo, en el caso del instalador específicamente, está todo tiempo en escucha y en DHCP. Ya, no sé si lo puedes ver aquí. Aquí me dice, no, ¿está encendido o está apagado? Me dice la interfaz de red. En este caso me dice que está encendida, si le doy clic se apaga. ¿Ya? En el momento, si vos llegaras a ponerle NAT, se conectaría a internet. Sí, eso haría. Y por lo tanto detectaría que tenés conexión a internet y trataría de hacer la instalación, porque en la primera opción donde le dimos que se instale actualizaciones y software de tercero,
está habilitado. No sé si te estoy respondiendo bien, Sandra, o te estoy confundiendo más. Dime tú, a ver si me entendiste mi explicación. Bueno, por lo pronto, mientras Sandra me escribe, ustedes aquí les va a aparecer un mapa para que indiquen dónde se encuentran geográficamente. En nuestro caso ya aparece automáticamente marcado, nos dice que estamos en La Paz. Pero esto no es porque yo tenga que seleccionar Santa Cruz, por ejemplo, sino que es por mi zona geográfica. Por ejemplo, en el caso de nuestra zona horaria, es La Paz. eh, Denver creo que también está en la lista de la misma zona horaria. Bueno, como ven aquí, así, o sea, todas estas franjas que ven divididas son las zonas horarias. Nosotros estamos en la zona horaria de La Paz, concretamente en Sudamérica, así que tenemos que seleccionar La Paz en nuestro caso. Ya, buscan La Paz si es que no está conectado y le dan continuar. Ya, aquí ya nos va a pedir el sistema que nos identifiquemos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rudy. Nos pide que le pongamos un nombre en el equipo. Lo pueden dejar con el mismo nombre o le pueden poner otro. Por ejemplo, yo a mi máquina siempre le pongo ese nombre. Piño para los geeks. Y elegimos una contraseña. Ya, esto es importante. Como estamos ahorita aprendiendo, yo le voy a poner una contraseña sencilla. Pero si ustedes van a hacer esto en su máquina de uso diario, yo les recomiendo que se pongan una contraseña compleja que ustedes puedan recordar. Es más, hasta que se la sepan de memoria, es preferible que mientras lo instalan escriban la contraseña con pelos y señales. Es decir, si yo puse A mayúscula en mi papelito, tengo que estar acordarme que puse A mayúscula al principio. Por ejemplo, si mi contraseña es A, B, C, D, E, F, y puse A mayúscula, B minúscula, C minúscula, D mayúscula, E minúscula, F mayúscula, todo eso tengo que anotarlo bien, ¿ya? Para que después no. En mi caso, yo solamente le voy a poner una contraseña sencilla de 6 dígitos, fácil de recordar. Pero como ustedes usan su equipo, ya es parte de su responsabilidad de ustedes ver su seguridad. Le vamos a continuar. Y aquí es donde va a empezar el proceso de instalación. Aquí va a ser la carga de archivos y de aquí simplemente es esperar. ¿Ya? Es simplemente la copia de archivos. ¿Todos me siguieron hasta aquí? Por favor, me confirman por chat. Si alguien quiere hacerme una pregunta, igual puede habilitarse el micrófono, no hay problema. Eric dice sí, muy bien. Sí, la swap es parte del sistema, Wilber. Me preguntan, no, Wilber, no. ¿Siempre hay que tener una partición swap? Sí. Si uno hace una instalación personalizada, uno tiene que tener swap. Es decir, si tú vas a hacer tu partición manual, tienes que crear la partición swap sí o sí, porque el sistema funciona así. Es decir, es parte del mismo sistema. ¿Para qué se crea la swap? Como les dije en la clase anterior, la RAM tiene un límite. Obviamente eso es el hardware mismo, ¿no? Si tu PC viene con 8 GB de RAM y solo tiene 8 GB de RAM, y tú estás utilizando muchos procesos al mismo tiempo y estás consumiendo mucha RAM, nosotros somos lo que definimos, ¿no? Bueno, estoy usando 8 GB de RAM. Resulta que estoy haciendo un trabajo donde estoy consumiendo 4 GB y de repente se dispara a 9, es decir, el procesador le requiere 9, pero no tenemos 9 GB de RAM. Entonces, lo que hace el sistema operativo para evitar que el equipo colapse y se corrompa el sistema o haya un pantallazo azul como en Windows, por ejemplo,
Cuando hay un error de memoria aparece la famosa pantalla azul. Linux lo que hace es que te da la swap. Entonces, el extra que va a consumir de RAM que necesita para no colapsar, se escribe en el swap. Pero eso es solamente como una medida de prevención para que el sistema no reviente, no aparezca un pantallazo azul, digamos, por decirlo de una manera más conocida. Y es la forma en la que el mismo sistema operativo te protege para que tu equipo no colapse y se interrumpa y salga un error. ¿Ya? Eso es lo que hace la swap. Y es parte de Linux eso también. Es un proceso como se maneja en cualquier Linux. Y en cualquier sistema basado en Unix, creo que igual tiene swap. El espacio, ¿cómo pueden definirla? En el momento de creación de disco, como le mostré hace un momento. En el momento cuando le di más opciones, ¿no ves? Y yo estaba creando las particiones. En ese momento, si ustedes quieren tener más o menos swap, por ejemplo, lo que hace el sistema de swap automático es ponerle la misma cantidad que ustedes tienen de RAM. Si ustedes tienen 8 GB de RAM, les ponen 8 GB de swap. Lo hace automáticamente el sistema de instalación. ¿Por qué? Porque asume que en el peor de los casos vas a duplicar la necesidad de la RAM que tenés. Entonces, Eric Antonio me pregunta, ¿no? Una vez que terminado la instalación, ¿puedo cambiar la configuración como RAM en VirtualBox sin afectar la máquina virtual? Sí, sí puedes. Siempre y cuando no les ponga menos de lo que necesita, ¿no? Yo te recomiendo que los dejes en 2 gigas, si es que lo tenés en 2 gigas. Si le pusiste 4 o 6 para que instale más rápido, podés bajarlo. Lo que yo les recomiendo es que siempre tengan el mínimo asegurado de 2 gigas, ¿ya? A ver, como le decía a Wilber, que me pasé de un tema a otro. Este, como le digo, no, el mismo instalador lo hace por defecto, te pone la misma cantidad de swap que la misma cantidad que tenés de RAM. Como una medida de prevención de que obviamente en el peor de los casos tu necesidad de RAM se va a duplicar, entonces tienes ese colchón de salvamento, ¿no? Oye, si tú ya quieres hacer una instalación personalizada, ya donde tú quieres decir, no, bueno, sabes que yo tengo 32 gigas de RAM y no quiero tener 32 gigas de swap porque es un despropósito, entonces yo agarro y al momento de yo mismo hacer la instalación, en vez de borrar el disco e instalar, le doy más opciones y yo mismo defino la cantidad de swap que quiero tener. Es decir, si yo tengo 32 gigas de RAM, no necesito 32 gigas de swap, porque ya ocupar los 32 gigas de golpe, a no ser que seas un profesionista que hace algo como render 3D en 1080p o en 4K, no, nunca vas a llegar a gastar, digamos. O incluso así, incluso a veces no consume toda la RAM. Pero eso es más o menos lo que hace la swap, ¿ya? Me pregunta Weber, ¿se puede modificar en futuro una vez instalado el sistema operativo? No, es como las particiones de disco. Si lo vas a reparticionar, tenés que borrarlo, pero tendrías que borrar y volver a crear. Y eso te traería un problema de que tendrías una partición de disco con un par de gigas de RAM, ¿no? Yo personalmente no lo recomiendo. Para eso primero uno tiene que, como les decía, ¿no? En la clase anterior, tengo que ser consciente yo de qué quiero hacer y con qué cuento. Es decir, yo tengo que estar consciente que si mi equipo tiene 1 tera de disco y 6 gigas de RAM, sé que no voy a usar 16 gigas de swap, ¿no? Y a lo máximo debería tener 8. Y eso que ya 8 ya es una exageración, ¿no? Pero si yo tengo 16 gigas de RAM y quiero tener 4 gigas de swap, a lo mucho, yo tengo que ser el que vaya a definir eso, decir, no, bueno, yo tengo 32 gigas de RAM o tengo 16 gigas de RAM y no ocupo los 16 gigas de RAM en su totalidad cuando trabajo, cuando hago X o Y o Z tareas. Obviamente eso ya cuando son usuarios más experimentados, ¿no? Entonces digo, no, bueno, yo mismo voy a reinstalar mi sistema o voy a formatear mi sistema y voy a redefinir mi swap. O qué sé yo, quiero cambiar de distribución, por ejemplo, que podría ser otra opción, ¿no? Me gusta Ubuntu, lo que sea, pero quiero probar, qué sé yo, OpenSUSE, por ejemplo. O quiero instalarme CentOS, por ejemplo.
CentOS el CentOS es lo más cercano que van a ver a Red Hat, ¿ya? Red Hat funciona exactamente igual que un CentOS, solo que no tiene los paquetes que ofrece Red Hat. Entonces, tú defines en el momento de instalación. Después se puede hacer algo así, pero como te digo, tendrías que eliminar la partición, reparticionarla, volver a crear la partición. Esto obviamente con el sistema operativo apagado desde un disco externo, y decir, no, si tu swap era 16 y querés que solo tenga 8, tendría una partición de swap de 8 y 8 gigas libres en vano, ¿no? Eso es una mala práctica, por eso no les recomiendo. Hay formas de hacerlo, pero no se debe. Espero haberte aclarado tu duda, Wilber. Ya, perfecto. A ver, a mí me falta 20 segundos. A ver, lo vamos a dejar descargando. Bueno, lo vamos a dejar instalando unos minutos. Aprovechen, le voy a dar un recreo de 5 minutos. Estírense, vayan por algo de tomar. Yo voy a, por lo pronto voy a servirme un vaso de agua en lo que termine de instalar. Así que, jóvenes, tienen recreo de 5 minutos. O en lo que termine de instalar mi instalación. Listo. ¿Cómo va en su instalación, jóvenes? Confírmenme, por favor, que todos están pudiendo instalar. Los que me están siguiendo, por favor, me dicen por el chat si están teniendo problemas para su instalación o está todo bien. Bueno, como va a tardar un poco todavía esto, lo voy a dejar instalando la mía y me voy a pasar a la presentación. ¿Siguen por ahí, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Como les decía, déjenlo cargando. Esto va a tardar todavía un momento más. Usualmente no debería tardar más 15 a 20 minutos, así que en lo que carga vamos a ir avanzando lo de la clase, ¿ya?
bueno, para los que están entrando por primera vez y no me conocen, ahí les doy un poco de datos sobre mí. Mi nombre es Rudy Flores, bueno, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas en UTEPSA, soy sysadmin y capacitador en la empresa OpenIT, soy fundador del núcleo Linux UTEPSA, que es una comunidad de entusiastas del software libre que se creó en la Universidad de UTEPSA hace unos años atrás ya, concretamente 2015. Eh, Soy miembro de la comunidad de Ubuntu, Núcleo Linux, Uremix, Núcleo Linux UTEPSA, de la que soy creador, y la comunidad de software libre. Y más que nada yo me defino como un entusiasta del software libre. Ahora vamos a ver un poco lo que es la interfaz gráfica, ¿ya? La anterior clase ya le hablé de filosofía, las 4 libertades básicas. Les hablé también sobre la filosofía del software libre, como bajo qué mira se guía. Les hablé de la Fundación Linux. Les hablé de las familias y las distribuciones de Linux que existen. Les hablé también un poquito de cómo están relacionados, qué utilizan, qué no utilizan. Un poquito de su historia. Hoy estamos viendo la instalación. Ya hicimos las preguntas respectivas, ¿no? También para elegir una distribución Linux. En nuestro caso le escogimos Ubuntu y hoy día vamos a ver un poquito sobre cómo ya manejarse en la interfaz gráfica. Es decir, hoy día vamos a ver instalación y un poquito de lo que es las configuraciones gráficas. Para los que nunca han tocado Linux, sobre todo. Ya. En este momento, la distribución, bueno, no decirle distribución, el entorno de escritorio más popular en Linux se llama GNOME. ¿Ya? GNOME suele estar como entorno de escritorio por defecto en muchas distribuciones Linux. Ojo, si no les gusta GNOME, también hay muchas otras opciones de entorno de escritorio. Una de las cosas hermosas de Ubuntu, por ejemplo, o de Linux en general, es que es súper flexible. Perdón, es súper flexible. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo utilizar GNOME, puedo utilizar KDE, LXQT, puedo utilizar el entorno Mate, por ejemplo, también existe. Y como esos hay unos 10 más por lo menos, entornos de escritorio. El entorno de escritorio, para los quienes no conocen todavía el término, o les es muy nuevo, es lo que ustedes ven en pantalla. Es decir, por ejemplo, el entorno de escritorio de Windows, por ejemplo, sería su barra de tareas, su menú inicio, su fondo de pantalla, los iconos. Ese es su entorno de escritorio, ¿ya? Es todo lo visual que ustedes ven del sistema operativo, ese es su entorno de escritorio. Es la interfaz con la que ustedes están trabajando o están utilizando para moverse a través del sistema operativo. ¿Ya? Como les decía, GNOME es un entorno de escritorio fácil de usar, es una interfaz gráfica de usuario muy agradable. Justamente por ese mismo motivo es una de las más populares y actualmente Ubuntu lo utiliza. Claro que la ha personalizado un poco para que se parezca más a lo que usaban antes, que era el entorno Unity. Pero actualmente el entorno de escritorio que maneja Ubuntu 20.04 es un GNOME, nada más que modificado estéticamente para que se vea un poquito más parecido a lo que suele ser Ubuntu, con la interfaz Unity que tenía anteriormente. Todo lo que es después todo lo que es navegación a través de las herramientas es exactamente igual en cualquier distribución basada en GNOME. ¿Ya? Perdón. Aquí. Ya. Como les digo, ¿no? Ahora, entre la interfaz gráfica del usuario también está incluido el login, que es donde la ventana donde ustedes inician sesión. Al instalar nosotros un sistema operativo Linux, nosotros instalamos también el entorno de escritorio. El programa en sí que maneja esto se llama el gestor o administrador de ventanas X. Las X en Linux básicamente se hacen referencia al entorno gráfico. A menudo se puede seleccionar una variedad de entornos de escritorio
para iniciar sesión del sistema. Por ejemplo, si ustedes tienen un Ubuntu y quieren instalarse más de un entorno de escritorio, pueden hacerlo. Y ustedes, antes de iniciar sesión, seleccionar el entorno de escritorio con el que quieren comenzar. Por ejemplo, estuvieron viendo mi escritorio hace un momento, mi máquina es un Ubuntu, pero yo estoy utilizando el entorno de escritorio Gnome 2, simplemente porque me gustó la forma en que está hecho, ¿no? Y porque cuando salió Backtrack yo lo probé mucho y era el entorno de escritorio que utilizaba Backtrack en ese tiempo. Y desde entonces me gustó porque era más cómodo para mí, porque como un usuario venido de Windows, me gustó tener todavía las ventanitas abajo en la barra inferior. Pero si yo, por ejemplo, cerrar sesión y volviera a iniciar, puedo seleccionar el entorno de escritorio por defecto. Eso también lo tienen varias distribuciones. Es decir, pueden tener un GNOME y un KDE al mismo tiempo en el mismo sistema operativo y simplemente seleccionar cuál quieren utilizar. Y eso se hace antes de iniciar sesión. El inicio de sesión es como en cualquier sistema operativo también. Tienen un usuario y un password, el cual deberían tener, ¿sí?, al momento de que hicieron su creación de su máquina virtual. ¿Ya? El bloqueo de pantalla. También existe un bloqueo de pantalla en Linux. Se puede usar a través de una combinación de teclas. En el caso de Ubuntu, funciona el atajo de teclas de Control Alt L para bloquear la pantalla. Obviamente esta función se hace y se utiliza para la privacidad de ustedes. Cuando ustedes trabajan en un equipo, ya sea en una oficina, por ejemplo, o están trabajando o están utilizando un computador de su facultad de estudios, por ejemplo, y no quieren que nadie toque la información con la que ustedes están trabajando en su escritorio, ustedes bloquean la pantalla, ¿cierto? Bueno, Ubuntu también les da la opción, y cualquier distro de Linux en general les da esa opción también. Esta combinación de teclas no necesariamente funciona en todas las distribuciones basadas en GNOME, pero al menos la que tenemos de referencia de Ubuntu sí lo hace, ¿ya? Si ustedes quieren ver un poco lo que son los atajos de teclado, en CentOS, por ejemplo, pueden ir a Sistema, Preferencias, Atajos de teclado. En OpenSUSE pueden ir a Configurar el escritorio, Atajos y gestos. En el caso de Ubuntu se van a Ajuste de sistema, Teclado, Accesos directos. ¿Ya? Cuando termine su instalación me confirman, por favor, ¿ya? Bloquear y desbloquear la pantalla en Ubuntu. Aquí, como ven, por ejemplo, esta imagen que ustedes ven aquí es de Ubuntu 14.04, ¿ya? Como les dije al principio, lo único que varía entre las versiones diferentes de Ubuntu simplemente es el entorno gráfico. Varía. Las funcionalidades siguen siendo las mismas. Si el menú de configuración o de apagado tiene que está al lado derecho, a la parte superior derecha, siempre lo van a encontrar ahí. Las opciones siempre son las mismas, ¿ya? Esto lo hace Ubuntu más que nada por un tema de estabilidad. Es decir, no les voy a cambiar el menú constantemente para que ustedes se acostumbren a cómo funciona. Ya tienen una rutina, básicamente, para poder utilizarlo, ¿ya? En el caso de Ubuntu, como les digo, está en la parte superior derecha, donde ustedes ven esa tuerquita como si fuera la mezcla de una tuerca y un signo de apagado. Eso hace referencia a que es configuración y apagado. Esas son las opciones que tiene ahí. Donde ven la primera opción que dice About this Computer, es acerca de este equipo, donde ustedes les dice qué equipo tienen, el hardware, al menos en lo reconocible. Las opciones de ayuda de Ubuntu. La tercera opción es las configuraciones del sistema y la cuarta es la configuración de usuario. Sí, correcto, está bien, Eric. Una vez se termina de instalar, debería reiniciarse. Ya sea automáticamente o ya sea que usted les pida la confirmación, debería haber un reinicio, donde va a ser la primera carga ya con el sistema operativo desde disco cargado y de poder iniciar sesión. Los que ya hayan terminado de la instalación, por favor, inicien sesión. Los que me están siguiendo, simplemente por favor presten atención a la pantalla. ¿Ya? Como les iba diciendo, esta tuerquita que ustedes ven mezclado con un símbolo de apagado, quiere decir que es configuración y apagado. Todas las opciones de apagado, reinicio, etc, etc, están ancladas en esta parte.
Aquí está el inicio de sesión. Cuando ustedes ya tienen un solo usuario registrado, les va a aparecer solamente el usuario. Cuando ustedes tengan más de un usuario, les va a aparecer en este sector de acá, les debería aparecer cambiar de usuario. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar un CentOS. Este CentOS es el ejemplo que ustedes ven aquí es el CentOS 7, si no estoy mal. No, el CentOS 6, perdón, es este ejemplo. Pero igual en CentOS se mantiene. Es la misma, son los mismos menús. Para bloquear en CentOS igual hay un menú que dice System y aquí dice Lock Screen, bloqueo de pantalla. Y en el caso de SUSE es lo mismo. Se van a la iconita, a la parte superior derecha de la pantalla, ven el iconito apagado y aquí les aparece en modo gráfico ya simplemente el candadito para bloquear la pantalla. Y si quieren volver a utilizarlo, aparece la opción de iniciar sesión. Bueno, o de desbloquear, ¿no? Con su contraseña de inicio de sesión. Ya, ahora vamos a hablar de los cambios de usuario. Linux como sistema operativo multiusuario que este permite tener más de un usuario en el sistema, no solamente a nivel de administradores, sino de usuarios en general. Ejemplo que les puedo dar, ustedes tienen un servidor de almacenamiento. Si ustedes tienen un servidor de compartición de archivos o almacenamiento, lo que ustedes hacen cuando crean ese tipo de servicios es tener varios usuarios en el sistema que tienen permisos a ciertas cosas. En este caso estamos hablando de permisos sobre algún tipo de archivo o carpeta. Entonces, a un servidor de archivos pueden conectarse múltiples usuarios a la vez. Lo mismo en un sistema de escritorio o un servidor básico que haga otra cosa. Por ejemplo, puedo yo estar conectado como administrador en mi cuenta de administrador en el equipo. Puede haber otro administrador conectado a través de SSH. O puede haber incluso otro usuario más puede estar conectado a través de otra herramienta de direccionamiento remoto. O a través de la red, si el servicio es a través de una web. ¿Eso qué quiere decir? El sistema siempre es multiusuario, más de una persona puede utilizar el sistema, puede usar los servicios del sistema, siempre y cuando tenga usuario y contraseña del sistema o del servicio que ocupa ese sistema. Permite hacer ajustes individuales, eso quiere decir que puedo ponerle permisos únicamente a un usuario de cierto directorio, puedo hacer muchas cosas. Pero en general esa es la definición de sistema operativo multiusuario. Puede tener muchos usuarios y todos los usuarios pueden estar utilizando el equipo a la misma vez. Obviamente a través de diferentes formas, ¿no? De conexión. Ahora nos vamos a la siguiente. Bueno, a ver, mi instalación ya terminó, ya me solicitó el reinicio y ya inició, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras yo voy explicando, también ustedes van a ir probando en su máquina. Les voy mostrando en la mía. Por ejemplo, aquí ya me apareció. Si yo tuviera más de un usuario registrado, por ejemplo, o yo hubiera usado el sistema, pues aquí en vez de decirme no estás en la lista o no estoy aquí, porque cada usuario que ustedes tienen creado aparece listado. Si de repente ustedes tienen, qué sé yo, 5 o 10 usuarios y no aparecen en la lista de aquí, ustedes pueden darle no aparezco en la lista, entonces escriben el nombre de usuario. En mi caso ya me reconoció como Rudy, entonces yo le doy Rudy 123 123. Entrar. Va a ser su primera carga del entorno de escritorio. Por favor, me confirma quiénes terminaron de instalar. ¿Quiénes todavía les falta por terminar de instalar? Confírmeme por favor por el chat. Listo, mientras me van escribiendo, vean, ya inició.
Perfecto, Eric dice que ya lo tiene, Wilber dice que también lo tiene instalado. Lo demás, por favor, también me confirmenme. Listo, por ejemplo, miren, lo primero que me aparece es conectar las cuentas en línea. En este caso es cuando uno está consumiendo servicio, ¿no? Ya sea del mismo equipo o ya sea de internet. Por ejemplo, esta cuenta única de Ubuntu es para cuando uno tiene el soporte. Sus cuentas de Google para que ustedes puedan iniciar sesión en su cuenta de Google con el sistema. Nextcloud si están utilizando un servicio de almacenamiento en la nube. O de Microsoft si ustedes tienen correo o Office 365 o algo similar. Wilfredo Mes igual ya está con el coso instalado. Perfecto. Váyanme siguiendo. A esta parte le vamos a dar a omitir, ¿ya? No vamos a trabajar con internet por el momento. Si yo tuviera el iPatch de Canonical, que igual es un servicio que te ofrece Canonical, pero ya como usuario que paga, que usualmente son autorizaciones de seguridad también, uno puede configurar su iPatch para que le llegue este soporte, bueno, autorizaciones de soporte, autorizaciones pagas. Le damos siguiente nomás porque nosotros no tenemos eso en este momento, para eso hay que pagar. Aquí nos da la opción de mejorar Ubuntu, y aquí es donde nosotros como usuarios podemos colaborar con Ubuntu. Sí, ahorita voy a eso, Eric. Me dice en el momento ayudar a mejorar Ubuntu. Aquí lo que nos ofrece Ubuntu como tal nos dice, no, bueno, te instalaste Linux, instalaste Ubuntu, tu zona horaria es América La Paz. Nosotros lo que hacemos, los desarrolladores, creamos un informe del uso de tu sistema operativo, es decir, eso no quiere decir que van a verificar todo, no simplemente que el momento que ustedes tengan una falla, se va a crear un reporte, por ejemplo, un paquete se rompió, eso va a crear un informe y se va a mandar de manera automática de los errores del software. En ningún momento va a haber su navegación ni nada similar. Únicamente es información de uso, en este caso más concretamente lo que quieren son los errores para el momento de trabajar, ¿no? En el caso de que llegara a haber uno, para que ellos ni bien les llegue el reporte del error, poder arreglarlo y solucionarlo. Y esto obviamente es opcional, ustedes deciden si quieren o no participar de esta forma. Es decir, ayudar a los creadores a monitorear que usen su sistema como monitor de reportes de errores para que ellos vayan revisando y mejorando esas partes. En nuestro caso no hay necesidad porque nuestro equipo no va a estar conectado a internet, pero de todos modos le vamos a dar no enviar información del sistema. Ya, en la parte de privacidad nos va a decir, ¿no? Es decir, nosotros queremos que nuestras aplicaciones puedan determinar nuestra ubicación geográfica. No sé si alguna vez ustedes han visto que, por ejemplo, las personas que tienen iPhone se sacan una foto, ¿no? Y la suben a Facebook y dicen, ¿no? Subida desde un iPhone en tal lugar, a tal hora. Por ejemplo, el iPhone tiene esos permisos abiertos. Es decir, que en el momento que ustedes suben una foto desde su iPhone, siempre cuando esté configurado como se lo deja la fábrica y no deshabiliten eso, ustedes se toman una foto y la suben a una red social y la misma foto va a decir, no, tomada desde un iPhone a tal hora, a tal lugar. En nuestro caso, no, yo no quiero que nadie sepa dónde estoy, entonces lo dejo deshabilitado. Y me dice, y me da la bienvenida, listo para comenzar, me dice, ¿no? Incluso me da sugerencias, me dice, ¿no? Puede que quieras utilizar alguna de estas herramientas, básicamente me dicen aquí, ¿no? El Visual Studio Code, que Microsoft lanzó su versión de Visual Studio para Linux. Skype, Spotify, PyCharm, que es un IDE de programación en Python. Android Studio, Crypta para edición de video, Plex Media Server, que es un servidor de medios. Instalar VLC o OBS Studio. Instalarse GIMP o GitKaken, por ejemplo. Y son básicamente recomendaciones que te da el sistema operativo, ¿no? Aquí como ven, igual hay Chromium, hay Audacity, hay Inkscape. Le va a aparecer varias opciones. En este caso simplemente le vamos a dar hecho, porque no necesito ninguna de estas aplicaciones por el momento.
Se miran eso y les va a aparecer las actualizaciones del software. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema ha detectado que podría haber actualizaciones pendientes para instalar. Aquí nos dice, ¿no? Bueno, por más que el sistema esté instalado, recién instalado, el sistema calcula la fecha de instalación versus la fecha actual y te dice, no, bueno, ya el sistema hace la comparación por dentro, dice, ¿no? Han pasado 2, 3 semanas, debe haber actualizaciones, o hay estas actualizaciones seguramente. Y que me dice, ¿no? Que hay una actualización de seguridad de 28 megas, me dice que hay una actualización base de Ubuntu de 3 megas, y entre otras actualizaciones me dice, ¿no? Que hay actualizaciones para la base también, de unos cuantos K, que podría instalarlo en este momento, pero por el momento lo voy a remitir, ¿ya? Cuando ustedes son usuarios ya completos del sistema y ustedes tienen en su Ubuntu, por ejemplo, trabajando en su máquina, sí les recomiendo que cada vez que le aparezca una actualización, actualicen. Solamente para equipos de escritorio. Para los que son equipos de servidores, usualmente eso se hace, eso se planea, se planifica cuando se van a hacer instalaciones de actualizaciones. Usualmente el proceso correcto debería ser que primero, antes de actualizar un sistema operativo, ustedes lo que tienen que hacer es sacar un backup de todos los servicios que tengan ahí y recién hacer la actualización, cosa que si algo falla, ustedes puedan dar un paso atrás y tener el backup funcionando, funcional para ustedes. Retomar en el caso de que hay un fallo, como que se corte la luz, se corrompa la instalación o alguien movió un cable y se apagó el equipo en media actualización y se borró todo, siempre eso siempre se hace con previsión. Cuando ustedes quieran pueden actualizarlo. En este momento yo le voy a dar, o recordármelo más tarde para que me lo recuerde en otra ocasión. Ya, vamos a volver a la presentación. Apagado y reinicio. Ya, cuando ustedes tienen un equipo, obviamente van a querer apagarlo o reiniciarlo. Para eso está este botón, el botón de apagado que les puse en rojo. A través del entorno gráfico, como le dije, es en la parte superior derecha. Se van acá. Aquí ven el botón de apagado. Bueno, miren, me da la configuración del audio. Me da las opciones para configurar mi red cableada. Y me aparece configuración, me aparece bloquear y me aparece apagar y cerrar. Si yo quiero apagar el equipo, puedo darle o suspender o apagar. Quiero apagarlo, le doy a apagar y me pide una confirmación. Es decir, puede ser que yo haya querido suspender el equipo y me diga, no, o sea, prevé esa opción de que yo podría haberme equivocado y por darle suspender le doy a apagar. Y me dice, no, ¿estás seguro que quieres apagar? O tal vez quieres reiniciar o tal vez quieres cancelar el proceso. Es decir, me da una opción de, espera, ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿O quieres hacer esto otro o esto otro? En todas las distribuciones van a encontrar eso. Como les decía, miren, ven aquí, se van a la configuración. Aquí aparece shutdown, está en inglés, pero es apagado. Y aquí me pide la confirmación igual. ¿Quiero apagar o quiero reiniciar o quiero cerrarlo? Como ven, el proceso es prácticamente igual. Lo mismo pasa en CentOS, igual tiene su botón de apagado o de reinicio. Y con OpenSUSE sigue el mismo protocolo. Botón de apagado, apagar, cerrar sesión o configuración. Esto lo van a encontrar en casi cualquier distribución Linux. Siempre va a haber una ventana de confirmación. Esto más que nada para que ustedes mismos no cometan errores, porque algo que les puede pasar, por mucho que ustedes tengan software abierto, o sea, por más que ustedes estén editando un documento de texto, etc, 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 si ustedes le dan a apagar, se va a apagar. Es decir, por mucho que haya software abierto y sin guardar código, si ustedes le dan a apagar, al menos en Ubuntu, se va a apagar. Por eso les aparece la pantalla de confirmación. O sea, Ubuntu ya dice, no, bueno, mi usuario sabe lo que está haciendo, ¿no? Si él está dando a pagar es porque ya todo lo que ya hizo ya lo guardó, ya está archivado, ya guardó su progreso, así que no necesita seguir usando el equipo. Así que por más que haya cosas abiertas, el sistema se apaga y sin guardar nada.
Al menos si a no ser que el software que estén utilizando tenga opción de guardado. Por eso esto es importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes están escribiendo un documento de texto y se les fue la luz y se apagó la máquina, hasta ahí fue. Se apagó, se apagó. Si su software de edición de texto tiene una opción de guardado cada cierto tiempo, o de caché, entre comillas, que cuando ustedes vuelven a encender dicen no, y quieren abrir el programa nuevo, dicen no, te quedaste hasta tal parte, recuperar, uno le da sí y recupera. Pero eso ya depende del software que ustedes estén utilizando. En el caso de LibreOffice sí tiene esa opción, ¿ya? Similar a lo que les pasa en Microsoft Word. Pero si ustedes están usando un programa como un IDE y no tiene opciones de guardado, o no guardaron nada del avance, se pierde. Sean muy conscientes de eso cuando apaguen un equipo en Linux. Bueno, en el caso del suspendido o suspensión del equipo, en muchas de las laptops ustedes bajan la tapa y se apaga el equipo. Se pone en modo invernación o suspensión. En Linux también existe. Usualmente esto se hace cuando ustedes están utilizando la aplicación o quieren moverse a un lugar corto o simplemente quieren dejar el equipo en modo de suspensión porque no lo van a utilizar un buen rato y quieren que se consuma que haga el consumo mínimo de recursos, que en este caso sería la electricidad o la batería. No se recomienda dejar tampoco, ojo, no muchas horas, independientemente del sistema operativo, dejarlo más de 30 minutos no es recomendable tampoco. Porque igual se va a comer la energía, se va a comer la batería, se va a consumir electricidad. Y si es un equipo portátil o una laptop, por ejemplo, va a ser mella en sus horas de uso igual de batería. ¿Ya? Para suspender es similar, se van al botón de configuración y le dan suspender. Por ejemplo, miren, en el Ubuntu que estoy utilizando, aquí me aparece aquí la opción de suspender, arriba de apagar. En CentOS pasa de manera similar. En UPSUSE también tengo la opción de poner en suspensión. Bueno, y ahora vamos a ver un poco lo que son las operaciones básicas, ¿ya? Eh, Incluso los usuarios más experimentados en Linux a veces pueden tener problemas porque el software que hace algunas cositas no es el mismo en todas las distribuciones. Lo que sí es universal en Linux son las líneas de comando. Los comandos técnicamente son los mismos en cualquier distribución Linux que utilicen. ¿Por qué? Porque la pieza clave que es el kernel sigue siendo el mismo. La base del sistema operativo que es el kernel por donde está edificado todo lo demás es igual en todos. Puede que esté modificado para realizar una acción en específico mejor, como le decía, por ejemplo, en la anterior clase, ¿no? Si ustedes tienen una distribución que es netamente para hacer un servicio que es un servidor de virtualización, por ejemplo, Proxmox, o el VMware, que por cierto, el VMware para empresas, el virtualizador también en sí es un Linux también. Comparten el kernel. La única diferencia es que ya el software que ellos tienen licenciado sobre ese kernel es lo que ellos cobran. El kernel es el mismo, por lo tanto, los comandos son los mismos. Lo único que cambia entre distribución y distribución es el gestor de paquetes, que eso lo voy a explicar un poco más adelante. Pero en sí, lo único que es universal en Linux son las líneas de comando. Después, en entorno gráfico, pueden haber diferentes programas que manejen diferentes cosas. Pero el patrón suele ser casi el mismo. Cuando ustedes bueno, están usando Gnome, por ejemplo, como han visto, entre sus 600 y Ubuntu, los menús están prácticamente en el mismo lugar. En el caso de KDE, por ejemplo, o algún otro entorno de escritorio, puede que se haga de una manera diferente, pero tampoco es demasiado complicado de manejar. De hecho, ustedes ya usan Linux, les diré si no sabían, ¿no? Todos ustedes ya usan Linux y creo que algunos incluso no lo deben saber. En el momento que ustedes tienen un celular Android en su mano, ya están utilizando Linux.
el sistema operativo de Android está hecho en base al kernel de Linux. Es el kernel de Linux programado encima sobre ahí las aplicaciones. Así que básicamente un Android es un Linux. Bueno, ahora los menús y los submenús. Como vieron en Ubuntu, por ejemplo, está su barra lateral. En el caso de CentOS y OpenSUSE, que también utilizan GNOME, tienen su barra lateral igual, que es como la que ven aquí en el ejemplo de la izquierda. En esa parte se parecen. Si ustedes utilizan una distribución Linux basada con el entorno de escritorio GNOME, no va a variar mucho. Las aplicaciones predeterminadas, ¿ya? Como en cualquier sistema operativo, sea Android, sea Windows, sea Linux, sea Mac, etc., van a tener software predeterminado. ¿Ya? Este software predeterminado usualmente suelen ser aplicaciones que le ayudan a uno a administrar el equipo. ¿Ya? Pueden ser gestores de ventanas, gestores de tamaño de, etc. Pueden ser un montón de cosas. A ver, les voy a mostrar en mi equipo. Ya, por ejemplo, a ver, miren, no me voy aquí, me voy a configuración. Primero que nada vamos a hacer algo, ¿ya? Para los que tengan ustedes su ventanita así chica, síganme. Aquí vamos a hacer una configuración donde está. Se van a monitores. Y aquí donde dice resolución. En vez de dejarlo en 800 por 600 que está ahorita, van a buscar mínimo 1300 por 768. Si tiene su resolución de ustedes es esta o es menor, y no van a poder subirlo. Pero si ustedes lo ven así chiquito a comparación como lo estoy viendo yo, pueden cambiar a una resolución de este tamaño. Lo ideal sería esto porque mi pantalla es 600 por 900. Así que si yo lo subo a 1300 por 700, me va a hacer cabal el área donde estoy trabajando. Y le doy a mantener cambio, ¿ya? Para que sea más cómodo para ver. Igual íbamos a tocar eso más adelante, pero una vez se lo voy mostrando, ¿ya? Bueno, mira, si me voy aquí a configuración, a ver, vamos a repetir el proceso. Configuración, le doy clic aquí a la pestaña. Le puedo dar al botón de apagado o a la pestañita. Cualquiera de los dos le puedo dar clic. Va a aparecer el menú, le voy a dar a configuración. Y voy a buscar donde dice aplicaciones predeterminadas. Entonces aquí me da un vistazo rápido, ¿no? Me está diciendo que para la web, para navegar por internet, mi aplicación predeterminada es el navegador de Firefox. Mi cliente de correo es Thunderbird. Mi calendario dice editor de textos, pero en realidad es la aplicación de calendario. Para música tengo Rainbox. Para videos tengo una aplicación que se llama Videos. Y para fotos tengo el visor de imágenes. Si yo tuviera más software, por ejemplo, aquí podría cambiarlo. En vez de usar el visor de imágenes, podría usar, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, puedo usar Shotwell, que es el que a mí me gusta usar, por ejemplo. Si, por ejemplo, si yo tuviera una aplicación para reproducción de videos, podría cambiar por defecto el sistema que es videos por el VLC, por ejemplo. Si tengo una aplicación de música, lo mismo. Puedo cambiar, cosa que no tengo que darle clic derecho, abrir con tal aplicación. Directamente ya establezco la aplicación predeterminada para cada cosa, por ejemplo, música, video, calendario, correo, web, y ya me lo va a habilitar. También se puede hacer a través del archivo, pero al menos a nivel básico del sistema operativo, esta es la forma correcta de hacerlo. Como ven aquí, por ejemplo, aquí pueden ver detalles de cómo se hacen CentOS, cómo se hacen en OpenSUSE y cómo se hace en Ubuntu, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Directorios predeterminados. Esto lo vimos un poco hace la anterior clase. Cuando ustedes están en Linux,
como les dije, ¿no? La barra lateral hacia la derecha es la que es la separación de los directorios. Es decir, que si yo quiero buscar mi carpeta de usuario, y mi carpeta de usuario se llama, o sea, mi usuario se llama alumno, y yo quiero encontrar la carpeta de ese usuario, lo que yo tendría que hacer, por ejemplo, es escribir en una consola, por ejemplo, o en el mismo navegador de archivos, home barra y el nombre del usuario. En este caso, del ejemplo dice alumno, pero en mi sistema operativo dice Rudy, por ejemplo. Si yo escribo eso en el gestor de archivos, igual me tendría que aparecer. En caso de que mi gestor de archivos me lo permitiera, ¿no? Actualmente el gestor de archivos que tiene el Linux, Nautilus, en Ubuntu en este caso, no te permite meter ahorita cadena de texto para entrar a una carpeta en sí. Te va a aparecer, te va a aparecer esto, donde tu carpeta personal ya es tu carpeta de usuario. O sea, si yo quisiera saber dónde estoy y lo hiciera en terminal, me aparecería que estoy en mi usuario, en mi carpeta de mi usuario. Pero aquí igual me dice, no, me aparece ya por cuadritos en qué carpeta estoy. Si le doy propiedades, aquí me dice, por ejemplo, miren, carpeta padre, home, Rudy, carpeta escritorio, que es donde estoy actualmente parado. ¿Todo bien hasta acá? ¿Me están entendiendo? ¿No se están durmiendo? Respondan, chicos, respondan, sean proactivos también en la clase. Bueno, como les decía, ¿no? Bien, Judy me dice que sí, bien, perfecto. Este, Cuando ustedes crean un usuario, Pablo me dice, ¿va bien? Sí, correcto, bien, 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 así me gusta. Traten de interactuar lo que se pueda, por favor. Como les dije en primera clase y les dije al principio de esta, si tienen preguntas, pregunten. Siéntanse libres de interrumpirme a cualquier momento. Como les decía, en Linux hay carpetas que se crean con la instalación del sistema. Una de esas, por ejemplo, es la carpeta Home. La carpeta Home crea automáticamente una carpeta con el nombre de cada usuario. Si yo solo tengo un usuario, me va a crear la carpeta de ese usuario. Y dentro de esa carpeta de ese usuario Home, es decir, en Home Rudy, por ejemplo, que le estábamos dando mi ejemplo, automáticamente se crea la carpeta de descargas, escritorio, música, video, como lo ven aquí. Esos ya son directorios predeterminados. En mi carpeta de usuario, automáticamente, y si yo creo un usuario nuevo, va a pasar lo mismo. Va a crear la carpeta del usuario con su nombre, y dentro de esa carpeta de usuario va a crear esos mismos directorios. ¿Por qué? Porque son predeterminados por el sistema. Al igual que son las particiones de dep, de opt, y todas las demás particiones aquí en la clase anterior, van a ser iguales. Se crean por defecto con el sistema. Lo mismo pasa en CentOS, como ven, Home, Desktop, Documents, Toolbar, son archivos y carpetas y directorios que se crean por defecto. Visualización de archivos. Como ustedes vieron en la Nautilus, si yo tengo archivos o carpetas, me van a aparecer de manera visual. Existen también atajos de teclado para verlos con control 1, control 2 y control 3 para ver el tamaño de los iconos. También se puede ver por listas y detalles. Cuando yo ya decido o organizo cómo quiero que se vean mis carpetas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar la carpeta personal. Yo la puedo ver en cuadros, puedo también verlo en lista, con detalles. Y si yo tuviese, por ejemplo, alguna carpeta, bueno, un gestor de carpetas como Nemo, podría verlo en una lista sin detalles también. En el caso de Nautilus solo me deja ver en lista y en lista detallada y en cuadrícula. En el caso de CentOS, por ejemplo, al menos hasta la versión 6, te dejaba ver lista en iconos y compacto. Mucho depende del gestor de archivos. Nautilus, por cierto, para los que tengan dudas, Nautilus es el programa
en Ubuntu que se encarga de la gestión de los archivos, es decir, el que crea carpetas, el que se encarga de nosotros veamos las carpetas organizadas o no, que se creen, ese es el programa, de eso es lo que se encarga Nautilus. También podemos hacer búsquedas en esta aplicación, como pueden ver en la presentación. Por ejemplo, yo estoy en la carpeta de, pongámosle que en la carpeta de descargas voy a crear una carpeta nueva que se va a llamar, por ejemplo, creemos una carpeta que se llame patata, para hacerlo más sencillo. Sí, Wilber, es posible. Me dice Wilber, ¿no? Eso que se pueda ver la ubicación en texto, entonces se podría copiar la dirección y pegarla en el buscador. Sí, se podría hacer. Y de hecho, el uso más práctico es que lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es todo lo que es terminal y consola. Ahí lo van a ver, van a ver la utilidad de saber dónde está qué. Porque ustedes se van a mover a poder en la consola como si estuvieran en el entorno gráfico. Es decir, yo me puedo mover puedo crear una carpeta, definir el nombre, etc. Perdón, ¿qué dice? Puedo modificar otros tamaños de pantalla o lo veamos más adelante. Puedes modificar si quieres otro tamaño de pantalla. Yo les sugerí ese porque mi monitor, como le digo, no, mi resolución es 1600 por 900. Entonces, si yo pongo 1600 por 900, no me va a aparecer exactamente en los marcos de lo que ven en el VirtualBox porque va a querer ocupar toda la pantalla. Entonces voy a tener que estar moviendo. Mi resolución para mí cómoda es 1300 por 768. Pero si ustedes quieren aumentarle una resolución mayor o más cómoda para ustedes, háganlo. El procedimiento sigue siendo el mismo. Se van a configuración. A ver, se los voy a mostrar mejor. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de vuelta. Se van a configuración y se van a donde dice monitor o monitores. En este caso yo lo cambié 1360 por 768, que es la resolución cómoda para mí, porque se queda cabal en el espacio que necesito mostrar. Ahora, por ejemplo, hablando del buscador, no solamente se puede hacer con los archivos, también se puede hacer en las configuraciones. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Si yo quiero buscar un archivo aquí, puedo buscar patata y mira, ya me aparece en la búsqueda. Bueno, vamos a probar algo. Ah, aparece Home. Le voy a dar en Home, le voy a dar Rudy, que es mi usuario. Le voy a dar en descargas. Algo que les quiero recordar, por cierto, de la clase anterior. Linux distingue entre mayúscula y minúscula. Si ustedes le ponen D mayúscula para escribir descargas y se escribe con D mayúscula, no les va a reconocer. Y escribo patata, me manda esa carpeta. Puedo escribir la dirección completa. Ahí. Miren, me fui desde la carpeta personal, home. Bueno, en este caso, carpeta personal quiere decir home Rudy, en mi caso. El directorio de carpeta personal es de cada usuario. La carpeta de descarga es la carpeta patata. También puedo hacer las búsquedas para buscar mis aplicaciones. Por ejemplo, si yo aprieto la tecla Super en mi teclado, que en la de ustedes debería ser la que viene con el logo de Windows, aparece esta barra de búsqueda. Igual puedo buscar el archivo que quiere encontrar. Obviamente aquí va a tardar más porque va a buscar entre los programas, entre las carpetas, va a buscar por todas partes. Pero va a tardar mucho, así que prefiero saltarme esa parte. Pero lo que sí les va a encontrar rápido son las aplicaciones. Por ejemplo, yo quiero un editor de texto.
El editor de texto en Linux se llama Gedit, pero también puede buscarlo por editor de textos y va a aparecer el editor de texto listo para escribir. Le vamos a cerrar sin guardar. Bueno, iremos avanzando, que nos queda poco tiempo. Como le digo, Nautilus tiene su opción, se la acabo de mostrar para buscar archivos, que es básicamente la lupita. La ubicación de un archivo puede estar dependiendo del tipo de criterio que ustedes quieren utilizar. Pueden también utilizar, como le dije, la tecla super. Igual se hace una búsqueda por ahí, va a buscar todo lo que encuentre y puede que les encuentre el archivo. Si no, desde el mismo Nautilus pueden hacer la búsqueda también si buscan un archivo. Como ven, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les estoy mostrando, estoy buscando archivos PDF, por ejemplo. Y si yo hago una búsqueda, por ejemplo, de archivos por extensión, en este momento en mi máquina virtual que les estoy mostrando no tengo archivos guardados, pero por ejemplo aquí tengo, miren, yo una lista de archivos en PDF. Tengo PDF1, PDF2, LSPDF, manual, sin título 1, CUPS, que es el manual de configuración del servidor de impresión. Y tengo otro ejemplo, yo busco, por ejemplo, en el directorio raíz, yo busco .pdf, es decir, que voy a buscar todos los archivos con extensión PDF, me van a aparecer listados todos. Editar un archivo, si yo tengo un archivo, por ejemplo, como les decía, ¿no? Un documento de texto, por ejemplo, un doc, podría abrirlo y editarlo con el Gedit, pero también está el LibreOffice Write, que es el editor de texto que debe estar en su barra de tareas, que es el icono azul con texto e imagen. Es igual sirve para editar archivos .doc. Al momento de eliminar archivos, por ejemplo, ustedes cuando eliminan un archivo o le dan suprimir sobre un archivo, se va a la papelera de reciclaje. En este caso, en Linux se llama directamente papelera. A ver, por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Esta es mi papelera. Como está recién instalada y no he borrado nada, aparece ahí. Si yo me voy a descargas y elimino patata y voy a la papelera, tiene que aparecer ahí. Aquí es mi última oportunidad para restaurarlo o para vaciar. Si yo vacío, murió. Es decir, que lo que ya borré no vuelve a aparecer más. Si bien hay programas en la actualidad que te ayudan a tratar de recuperar archivos en cualquier distribución, en Linux es un poco más complicado recuperar archivos perdidos. Se puede, pero es más difícil. Así que hasta cierto punto tienen la seguridad de que si ustedes quieren borrar algo, es más difícil que alguien lo recupere. El escritorio gráfico, como ustedes ya empezamos a ver, ¿no es cierto? Cómo es el escritorio en Linux. En el caso del el Genome que tiene Ubuntu, está basado en el aspecto visual de Unity. Pero sí, cada distribución puede tener su propio entorno de escritorio, acorde a lo que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a cambiar el fondo de escritorio. Si ustedes quieren cambiar el fondo de escritorio, es tan sencillo como darle clic izquierdo sobre el escritorio y ver la lista de fondos de escritorios que hay disponibles. A ver, por ejemplo, aquí miren, le doy clic izquierdo, cambiar fondo. En mi caso, los predeterminados vienen pocos, ¿no? Que como ven es una estación de metro. Si yo tengo un fondo ya personalizado que quiero habilitar, también se puede simplemente crear una imagen y darle clic derecho, establecer como fondo de escritorio. También se puede hacer así. Pero la configuración de fondo de escritorio es esta.
Si no, también puedo usar la ruta larga, que es clic al botoncito de apagado, configuración, fondo de escritorio. Si ustedes tienen archivo de imagen, igual pueden darle clic derecho y habilitarlos como fondo de escritorio. ¿Cómo se puede minimizar todas las ventanas y que se vea solo el escritorio? Eso, en este entorno de escritorio no está, pero te voy a mostrar en el mío, por ejemplo. O sea, un atajo visual como tal no existe en esta versión de entorno de escritorio, pero como ves, el mío es similar, solamente que el mío tiene un poco de cositas más, digamos. En este caso, por ejemplo, aquí ven mi barrita, digamos, que en esta versión de acá no hay, por ejemplo. Y por eso me gusta usar esta versión, la Metacity. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en algunos hay, en otros no. Este botoncito de acá te minimiza todo. Con eso ya no veo nada. Depende del entorno de escritorio, la verdad. Pero si no, de todos modos, un atajo de teclado es Alt Tab. Si yo doy Alt Tab, me va a aparecer. Por ejemplo, aquí miren, yo estoy ejecutando una terminal para revisar mi gestión de almacenamiento y RAM. Bueno, mi swap está limpia, tengo 2 GB apenas utilizando. Como ven, ahí está mi procesador, cómo funciona. Pero eso más para más adelante le voy a mostrar. Se puede en algunas distros. Depende de su entorno de escritorio. En mi caso, no, en esta forma no hay, pero si no, simplemente con apretar Alt Tab va a aparecer la lista de aplicaciones, como les mostré acá. Alt Tab y les tiene que aparecer esto. Y ustedes pueden navegar entre todas las aplicaciones que tengan abiertas. Bueno, si quieren obtener más información sobre lo que son los entornos de escritorio, pueden entrar a este link, art.gnome.org.temes. Ahí debería haber documentación al respecto. Y si no está en línea, puede ser que sea un error. Si no, de todos modos, pueden encontrar más entornos de escritorio simplemente haciendo una pequeña búsqueda en Google. Si quieren ver más, cambiar el tema, por ejemplo, si es que su versión se lo permite. Por ejemplo, en CentOS se puede hacer a través de sistema, preferencias y apariencia. En el caso de Ubuntu, en sistemas, apariencia. En OpenSUSE, bueno, actualmente esto está deshabilitado en Ubuntu. Ahora se utiliza Genome Tweak Tool. Bueno, está habilitado, pero es mejor utilizar Genome Tweak Tool en realidad, que es una herramienta que se instala aparte del sistema, que es para controlar el aspecto visual de cómo se ve el sistema operativo en el caso de que uno quiera agregarle cosas. Por ejemplo, cambiarle los iconos, cambiar el tema o el entorno de escritorio. Por ejemplo, como le digo, no, si te instala más de un entorno de escritorio, por ejemplo, actualmente Ubuntu usa Genome. Por ejemplo, si yo me quiero instalar KDE, o me instalo KDE y me instalo, por ejemplo, también el entorno Mate, y me instalara también el entorno XLDE, puedo tenerlo los 4 instalados y seleccionar antes de iniciar sesión cuál quiero utilizar. Se puede hacer eso. Bueno, configuración de la interfaz gráfica, ajuste del sistema, como le decía, ¿no? Configuración, en configuración está todo. Como lo vamos a ver en los ejemplos. A ver, nos saltaremos los ejemplos rápido. Como ven, en el caso de CentOS está en System, Preference, aquí están las configuraciones. En el caso de Ubuntu y OpenSUSE, que trabajan con una versión similar, como ven, configuraciones del sistema.
Como ya les mostré hace un momento, el sistema de gestión de ventanas X es el que se encarga del entorno gráfico. Y como vieron, podemos configurar el tamaño de la pantalla a través de configuración y monitores. Como ven, por ejemplo, aquí vienen CentOS, se puede cambiar la resolución de pantalla en OpenSUSE y en Ubuntu también de la misma forma, con Display Preference. O en nuestro caso, monitor. En esta parte se la mostré de configuración de pantalla. Como ven, pueden seleccionar qué tipo de resolución quieren, el tamaño que ustedes quieran. Bueno, en el caso del ajuste de tiempo y hora, Ubuntu trabaja con algo llamado UTC. Ese UTC no es ni más ni menos que lo que estábamos usando hace un momento, que era la configuración de la zona horaria, donde nosotros ya seleccionamos qué zona horaria queremos estar y por lo tanto, si nosotros lo dejamos con conexión a internet o de manera automática se habilita la fecha y la hora que debería ser según nuestra zona horaria. También pueden entrar a través del sistema a configurarlo. A través de la configuración hay un menú de fecha y hora, como ven en la siguiente imagen. Date and time, fecha y hora. También pueden reconfigurar la zona horaria. En CentOS, por ejemplo, en Ubuntu igualmente pueden seleccionar de manera automática la fecha y la hora si están conectados a internet y pueden seleccionarlo. Bueno, el Network Type Protocol, el UTC que estamos viendo hace un momento se maneja a través del NTP, que este es el protocolo más popular y fiable de ajuste de fecha y hora local. El Night Type Protocol básicamente es un programa que es el encargado de administrar la fecha y la hora. Lo que hace esto es que se conecta ya sea a través de internet o de alguna otra forma, llamémoslo, por ejemplo, ahorita estoy en máquinas virtuales, por ejemplo, en el caso que yo estoy con máquina virtual, lo que hace, por ejemplo, ahorita que mi virtual esté en hora con la misma que está en mi física, es que mi virtual toma el dato de NTP de mi física, ¿no? Pero si quieren hacerlo en modo terminal y verificar el archivo, es etcntp.conf. Eso es básicamente lo que mantiene ahora el sistema, es una aplicación, ¿ya? Configuración de la red. Todas las distribuciones Linux tienen archivos de configuración, ¿ya? Algo que me dijo alguien una vez, un conocedor, me dijo que en Linux todo es un archivo, ¿ya? Si ustedes tienen algo en Linux, tengan por seguro que tiene un archivo de configuración. Perdón, esa es la manera, esa es la manera en que se maneja el sistema operativo. Es decir, el sistema operativo lo que hace es crear un archivo de cada utilidad que tenga. Y la red no es necesariamente otra opción. Las configuraciones de red también se manejan y se guardan en archivos dependiendo la versión del sistema operativo, tienen un nombre diferente. Pueden tener un nombre diferente, pero existe el archivo de configuración y suele estar casi en la misma ruta. Bueno, también como en todo equipo ahora se está volviendo un parámetro lo que es las conexiones inalámbricas. Hay equipos de escritorio con conexiones Wi-Fi. También están las laptops, están sus teléfonos. Todo lo que son conexiones inalámbricas y inalámbricas no requieren una configuración manual, es decir, no requieren que se instalen drivers ya. El mismo sistema lo reconoce automáticamente. E incluso si pueden ustedes hacer configuraciones de manera automática o de HCP, o establecer ustedes sus propias reglas de cómo quieren tener configurado. Instalaciones y actualización de software. Como les dije, no, en Linux todo es un archivo y esos archivos están en paquetes. En Linux cada paquete de una distribución es básicamente una pieza del sistema. Es decir, cuando yo instalo una actualización o instalo un software, estoy copiando archivos a mi sistema operativo. Estoy agregando contenido a mi sistema operativo.
Uno de esos ejemplos podría ser un compilador C, un software de código compartido, software de controladores USB, un Firefox puede ser un archivo actualizable. Lo que se encarga de la actualidad de instalación y actualización de software básicamente es eso, de encargarse de tener su sistema actualizado. Es lo que les mostraba al principio, ¿no? Cuando terminé de configurar la fecha y la hora. Ahora vamos a verlo eso un momento. Si buscamos, por ejemplo, miren, en la actualización de software, vean, yo lo escribo en inglés por cuestiones prácticas, ¿no? Pero si lo buscan en español se llama actualizaciones del sistema, o actualizaciones de software. Actualización de software, perdón. Lo que hace el software es que automáticamente una vez yo lo inicio, se pone a buscar conexión y va buscando actualizaciones a través del sistema. Lo que hace básicamente es crear, ejecutar un script para buscar actualizaciones a través de la red. En este caso me van a salir solamente las mismas que tiene de base, pero si yo tengo conexión a internet, estoy seguro que me aparecerán muchas más, especialmente el navegador. Ya, ahora voy a explicarle un poquito lo que eran los paquetes. ¿Ya? En Debian se maneja el gestor DPKG. DPKG básicamente es el gestor de paquetes de nivel bajo. Es decir, cuando yo quiero hacer una tarea manual, por ejemplo, instalar un paquete .deb en, en Linux, en concretamente una distribución basada en Debian, DPKG es el que se encarga de hacer la instalación, la eliminación o la modificación de algún paquete. Pero DPKG no se conecta a Internet, solamente ejecuta procesos locales. Cuando ustedes quieren instalar un software a través de Internet, a través de, por ejemplo, la tienda de software de Ubuntu, o a través de línea de comandos, por ejemplo, ustedes lo que utilizan de fondo es el comando apt. Apt es el que se encarga de hacer la instalación. En otras palabras, el que interactúa con ustedes directamente, ya sea para instalaciones locales o a través de la red, es apt. Apt va conectado a la nube. Básicamente apt es el que se encarga de interactuar con la nube. Una vez tiene el paquete que nosotros le solicitamos para hacer la instalación, se lo manda al DPKG para que se haga cargo ya sea de la instalación, desinstalación o eliminación del software o del paquete. Y entonces se instala o se elimina de nuestro equipo. ¿Me entendieron hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, retomando, apt es el controlador de alto nivel, es con el que interactuamos nosotros. Nosotros ejecutamos la configuración de apt. Lo que hace apt es decirle a dpkg que se encargue, pero el recurso a través de la red lo obtiene apt. Es decir, apt se encarga de buscar el paquete, descargarlo y dárselo a dpkg para que haga su trabajo, que es instalar, eliminar o modificar. Y dpkg ya es el cargado de instalar en el sistema. Bueno, jóvenes, son las 10 de la noche, no nos alcanzó el tiempo para terminar este tema, pero lo vamos a retomar en la siguiente clase, no se preocupen. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿Alguien me quiere preguntar algo hasta aquí de lo que hemos visto?
Me dices, Wilbert, sí, todo bien. Eric me dice, todo claro. Hasta aquí está interesante. Muy bien. Me alegra mucho escuchar eso. Justamente esa es la idea, que justamente si ustedes no conocen Linux o quieren empezar a conocer a trabajar con Linux, que les parezca interesante todo esto, que les guste la idea de trabajar. Está claro hasta aquí, me dice Jimmy también. Sandra también me dice, todo bien. Perfecto. Bueno, jóvenes, si no tienen dudas, preguntas, yo creo que vamos a terminar por hoy. La próxima clase sería el siguiente martes. Me dice Wilber, he estado viendo opciones para minimizar todas las ventanas y efectivamente no hay esa opción. Sí, sí, en este entorno de escritorio específico de del Genome Test no está el botoncito como tal. Hay otras distribuciones, bueno, hay otros entornos de escritorio que sí lo tienen, pero de todo modo no es tan necesario. Como te digo, con que uses Alt-Tab para moverte entre aplicaciones es suficiente. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Wilfredo me dice todo bien, César me dice todo bien, muchas gracias. Judy me dice igual muchas gracias por todo. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tuvo problemas, a alguien le costó hacer algo, no pudo hacer algo y me quiere preguntar porque no le salió cuando lo vayan a repetir, les repito, aquí está mi correo, rudy.flores@nucleolinux.org. ¿Ya? Si quieren mandarme una pregunta o alguna captura de pantalla de algún error que les salga y quieren que les ayude a solucionarlo en el transcurso del fin de semana, es decir, desde mañana hasta el lunes, pueden enviarme un correo. Yo reviso mi correo usualmente todos los días al inicio de la tarde, así que puede que tarde en responderles tal vez, pero lo voy a ver su correo. Así que si eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención. Espero verlos en la próxima clase, que sería el siguiente martes 25. Sería la tercera y última clase. Vayan preparándose. Si alguien no tiene su máquina virtual, vaya viendo la forma de habilitársela o buscar algún similar en el que puedan practicar. Si no, de todos modos, como les digo, la sesión se va a grabar igual y se va a subir más adelante. Se les avisaría por el grupo de Telegram. Así que bueno, jóvenes, que pasen una excelente noche, que descansen y nos vemos para la siguiente clase, que sería el martes 25. Hasta luego.